historia, prehistoria, o prehistoria, historia, prehistoria. Vamos. Haciendo un poco de referencia a lo que se empezó a hablar en el video anterior de la introducción, de lo que nosotros hablamos alguna vez en clase, que fue la prehistoria. Recuerda que nosotros dijimos que realmente la prehistoria y la historia estaba de alguna otra forma separada principalmente por la escritura, ¿ya? Para que no se le olvide y tomen en cuenta también que nosotros dijimos que para muchos historiadores la prehistoria y la historia se separa principalmente por el descubrimiento de la escritura. Cuando el hombre comenzó a dejar fama de sí, cuando empezó a relatar, ¿no es cierto?, su historia, y empezó, ¿no es cierto?, a detallar cada una de las cosas que hacía a través de la escritura, se habla de la historia, ¿ya? Al alusionar el video previo, digamos, de introducción. Bueno, a modo de repaso, ¿no es cierto?, y a modo también un poco de empezar a cerrar el ciclo, vamos a hacer una pequeña actividad de repaso que viene al final, y también vamos a echar una miradita ahí en detalle en lo que fue la edad de los metales. La verdad, las cosas que poco se habla o poco se habla muy poco detalladamente sobre la edad de los metales. La edad de los metales es una edad definitiva en el ser humano, en el sentido de que el hombre comienza a utilizar, ¿no es cierto?, herramientas mucho más tecnológicas, y empieza, ¿no es cierto?, a hacer, digamos, aparte, digamos, de crear herramientas más tecnológicas, comienza también a diferenciar el trabajo, o sea que cada uno se especializaba en un trabajo en específico. Pero como el título dice, la edad de los metales, ¿no es cierto?, estamos centrándonos, ¿no es cierto?, en lo que fue la edad de los metales. ¿Y por qué la importancia, o cuál es la importancia, digamos, de la edad de los metales para el ser humano? Si nosotros miramos la imagen, pues esta es la imagen que nosotros tenemos acá, tenemos la imagen 1, la imagen 2 y la imagen 3, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos fuésemos, ¿no es cierto?, a la prehistoria, el paleolítico y el neolítico y la edad de los metales, nosotros estaríamos hablando que el paleolítico se parecería mucho, mejor dicho, la herramienta utilizada en el paleolítico se parece más a la imagen 2, a esta que está acá, ¿ya? Para la edad del neolítico estaríamos hablando de la imagen número 3, de la imagen 1, perdón, la cual ustedes están viendo que son herramientas ya que eran mucho mejor producidas, que eran mucho más trabajadas que la edad, digamos, del paleolítico. Y por último, en la imagen 3 tenemos la herramienta o punta de flecha y punta de lanza que se hacían en la edad de los metales, que obviamente eran de metal. Ahora, ¿qué metal estaríamos hablando? Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Ahora, como nosotros hemos hablado también, lo hablamos en clase, nosotros dijimos que el periodo más largo de la historia del ser humano es el paleolítico, casi 2.500.000. Años, ¿no es cierto?, recorrieron desde el primer ser humano, ¿no es cierto?, hasta la edad del neolítico, ¿ya? Y después el neolítico, en la separación entre el neolítico y la edad de los metales, la verdad que no fue tanta la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Cabe señalar que el neolítico, ¿no es cierto?, se descubre la agricultura y la ganadería. El hombre se vuelve sedentario, significa que el hombre ya no viajaba de un lugar a otro, sino que se estableció en un lugar con la agricultura. Así que por lo tanto, este hombre ya no viajó más. Y después se da paso a la edad de los metales, donde el hombre comienza a fabricar otro tipo de herramientas y empieza a, ¿no es cierto?, establecerse de otra mejor forma, y sobre todo se hace la diferenciación del trabajo, ¿ya? La edad de los metales también tiene fases, ¿ya?, en sí misma, y estas fases están marcadas principalmente por el tipo de metal utilizado. El primer tipo de metal utilizado fue el cobre, que es un metal más dúctil, que es un metal mucho más manejable, digamos, que los demás, porque a baja temperatura el cobre se derrite, pero eso le da la condición de no ser un metal muy fuerte, ¿ya? Después, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, después, miles de años después, se descubrió que el cobre, si yo le ponía otra cosa
que en este caso sería el estaño, se transformaba en bronce, un metal mucho más duro y obviamente que un metal mucho más trabajable que en lo que es el cobre. Y después aparece la edad de hierro, donde ya definitivamente el ser humano comienza ya a aplicar muchas más técnicas, ¿no es cierto?, para obtener mejores herramientas y por sobre todo mejores armas. ¿Ya? Entonces, tenemos la edad del cobre, ¿no es cierto?, metal maleable, dúctil, un metal digamos que muy blando que se puede ocupar. Y en principio se empezaron a utilizar como objeto de adorno, ¿ya? Y también algún tipo de herramienta. Pero en sí las herramientas todavía todavía son de piedra y el cobre era utilizado generalmente para hacer adornos, brazaletes, anillos, diademas, como que se empezó a trabajar de forma artesanal en ciertas cosas, ¿ya? Pero algunas herramientas de arma, como dice ahí, aún siguen siendo de piedra, ¿ya? Ahora, cuando pasamos a la del bronce, ¿no es cierto?, que como dijimos anteriormente es una aleación del cobre y el estaño. Esto significa que principalmente se mezclan, ¿no es cierto? Se hace un proceso en el cual se derriten a cierta temperatura y cuando alcanzan cierta temperatura se derriten ambas y se unen y eso crea el bronce, ya mucho más duro que el cobre. Aparece esta técnica, ¿no es cierto?, llamada la metalurgia y se producen arados, hoces y también armas ofensivas más resistentes como las que están acá: espada, puñal, casco, punta de lanza, etc. Aquí también tenemos algunos tipos de adornos que se hacían, ¿no es cierto?, durante la edad del bronce. Ya no vamos a detener tanto ahí. En la edad de hierro, entonces, el bronce desplaza, ¿no es cierto?, mejor dicho, el hierro desplaza el bronce por su mayor dureza y menor costo y por sobre todo la mayor abundancia. Para yo poder obtener bronce tenía que tener cobre y tenía que tener estaño, de los cuales el estaño obviamente que no estaba muy cerca del cobre, así que por lo tanto yo tenía que comprar estaño para poder hacer bronce. En cambio el hierro es un solo metal, entonces eso hacía que fuese mucho más barato, ¿no es cierto?, que fuese mucho más fácil de conseguir. Y el hierro obviamente que se destacó por ser mucho más duro que el bronce. De hecho, los pueblos indoeuropeos que conquistaron, ¿no es cierto?, Europa, que conquistaron, ¿no es cierto?, la parte de Asia que nosotros estamos hablando en este momento, fueron los pueblos conquistadores los que utilizaban el hierro con armas en vez del bronce. O sea, los pueblos que utilizaban bronce fueron cayendo de a poco en manos de los pueblos que utilizaban el hierro, que utilizaban este metal mucho más duro, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto, ¿cierto?, también se empezaron a hacer armas y también algunos utensilios de ¿cómo se llama?, de la vida diaria para la agricultura de hierro. Perdón. Entonces, esto provocó el utilizar estos, podríamos decir, utensilios, digamos, de hierro, hizo que la agricultura fuera mucho más abundante y la gente tuviera excedente, o sea, que me sobraran cosas de mi cosecha. Y eso obviamente que hizo que yo empezara a intercambiar, que empezara a utilizarse el trueque, ya como una forma de yo obtener otro producto, ¿no es cierto?, que yo necesitara, en base a que yo lo cambiaba por mis productos que también sobraban, ¿ya? Y eso obviamente que produjo un boom, podríamos decir, en la parte del comercio, ¿ya? La minería obviamente que surge porque se necesitan metales, ¿no es cierto? Se inicia la fundición de metales, ¿no es cierto? Se empiezan a utilizar distintas técnicas y obviamente que esto dio pie, ¿no es cierto?, a que se empezara a activar el comercio, ¿ya? Y si se activa el comercio también se activa la ciudad y la vida urbana, ¿ya? Se empieza la diferenciación social, hay jefes y élites, ¿no es cierto?, que se acumulan riquezas, tierras, etc. Están los artesanos, ¿no es cierto?, mercaderes y agricultores que se les paga por su trabajo y comienza, ¿no es cierto?, la diferenciación y la división del trabajo. O sea, una persona hace una cosa, otra persona hace otra, no nos dedicamos todo el día a hacer lo mismo, ¿ya? Ni todo el pueblo a hacer una sola cosa. Y aquí comienza, ¿no es cierto?, también en la edad de los metales, que es bien importante, ¿no es cierto?, se crean las formas de gobierno, empiezan a surgir, ¿no es cierto?, esta élite o estas clases, ¿no es cierto?, que empiezan a mandar a los más débiles, estos gobernantes que tienen red de funcionarios, con un ejército y sacerdotes que estaban, ¿no es cierto?, para servirlo a él, ¿no es cierto?, y llevar la tarea, ¿no es cierto?, llevar adelante su civilización, ¿ya? Aparte en este tiempo, se empezaron a crear nuevas técnicas, ¿no es cierto?, y empezaron a surgir nuevos inventos como por ejemplo la rueda, que fue yo creo que el invento definitivo de la historia del ser humano es la rueda,
que se tiraba por bueyes, ¿no es cierto? Se empezaron a utilizar en otros ámbitos, ¿no es cierto?, la agricultura, y obviamente que la rueda ayudó mucho, ¿no es cierto?, a el transporte y también a que surgieran nuevas técnicas. También la vela permitió de alguna otra forma que los medios de transporte también se empezara a utilizar el río o el agua, el mar, ¿no es cierto?, como medio de transporte para llevar grandes cantidades de objetos, ¿no es cierto?, pesados que no se podían llevar por tierra, ¿ya? También empezó, en cuanto a la cultura, a la religión, ¿no es cierto?, el culto a la diosa madre, a la naturaleza, también la divinidad masculina. Aquí se dice que la luna es la mujer, ¿no es cierto?, que la masculinidad es el sol, ¿no es cierto?, que el sol, ¿no es cierto?, es, podríamos decir, uno de las cosas, digamos, que fueron muy adoradas, ¿no es cierto?, casi por la mayoría de los primeros pueblos. Y la luna también se tomaba como una mujer, hasta el día de hoy. El nombre, ustedes se fijan bien, luna, mujer, sol, hombre, entonces hay una cierta diferenciación en respecto a eso. También empezaron a, de alguna otra forma, a pensar, ¿no es cierto?, la vida más allá de la muerte. Esto significaba que ya la gente empezó a hacer cementerio, que la gente tenía cierto respeto por el que se había ido, por sobre todo pensaba de que había una vida más allá de la muerte. Las religiones generalmente piensan mucho eso, y eso también se dio en este tiempo. Entonces, en general, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan bien, la edad de los metales, da el pie, ¿no es cierto?, a las primeras civilizaciones. La edad de los metales, chiquillos, es el empujón que se tenía, ¿no es cierto?, que se necesitaba del Neolítico para empezar a crear civilizaciones, por ejemplo, como Mesopotamia y Egipto. Y por sobre todo porque ya estábamos preparando, ¿no es cierto?, el camino para que existiera una monarquía, que existiera un gobierno central que mandara todo. Y de ahí para adelante, ¿no es cierto?, ya se sabe nosotros la historia que cómo viene, digamos, la mano en el sentido de Egipto, Mesopotamia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en su cuaderno, ¿no es cierto?, van a hacer lo siguiente. Ustedes van a tomar, ¿no es cierto?, este cuadro de resumen, ¿no es cierto?, del Paleolítico y del Neolítico, ya de los metales, ¿no es cierto?, y lo van a rellenar con esta información que está acá. Por ejemplo, tomemos el primero, vivían en cavernas. Esto se da en el tiempo del Paleolítico. Entonces aquí vivía en cavernas, ¿ya? Perdón, vivían cavernas. ¿Qué otra cosa puede ser? Por ejemplo, usaron el cobre. Eso obviamente que no debería ir en el Paleolítico ni Neolítico, sino que debería ir acá. Usaron cobre. Y así nosotros vamos a ir rellenando uno a uno, ¿no es cierto?, nuestro cuadrito de resumen, ¿no es cierto?, del Paleolítico, del Neolítico y de la edad de los metales. Y la actividad, ¿no es cierto?, es realizar, buscar y copiar, ¿no es cierto?, una línea de tiempo de la edad de la prehistoria en tu cuaderno. Si se fijan bien, es Paleolítico, Neolítico, edad de los metales y los principales, digamos, fechas que están acá. Obviamente que aquí, como bien dice grande, no copiar esta, sino que ustedes tienen que buscar una, sin hacer trampa, ¿ya? Entonces, niños, me despido, que tengan una excelente semana y espero, ¿no es cierto?, sus tareitas terminadas. Recuerden que tienen que sacar una fotito y mandarla al correo del profesor, ¿no es cierto?, que es andres.sepulveda@edusantacruz.cl. Así que ahí vamos a estar esperando su actividad. Cuídense, un abrazo y nos vemos.